Actualmente utilizamos la ciencia como método para comprender y predecir los mecanismos del mundo físico. Sus reglas son rigurosas, sus teorías comprobables mediante la experimentación y sus leyes, una vez establecidas, son inmutables hasta que nuevas evidencias demuestren que son falsas. Aunque en la actualidad la ciencia y la religión son vistas como actividades diferentes que se refieren a esferas separadas de la experiencia humana, en el pasado las dos estuvieron en conflicto, cuando la investigación científica del mundo físico contradijo las escrituras religiosas aceptadas. Pero, ¿cómo fue que cambiaron estas ideas? ¿Y si mejor hablamos de la revolución científica? En la Europa cristiana, hace unos 500 años, los logros científicos de los antiguos griegos eran prácticamente desconocidos y se avanzó poco a poco en lo que ahora podríamos llamarle ciencia. En este periodo se vio una transformación fundamental en las ideas científicas a través de la matemática, la física, la astronomía y la biología, en instituciones que apoyaban la investigación científica y en la imagen más ampliamente extendida del universo. Los escritos de los griegos fueron conservados y estudiados en el mundo islámico, y solo a partir del siglo VII empezaron a aparecer en Europa las traducciones al latín de Aristóteles y otros. Fue Santo Tomás de Aquino quien transformó la filosofía de Aristóteles en teología cristiana, mientras que las enseñanzas de los antiguos sobre la naturaleza del mundo físico desde la esfera del cuerpo humano se consideraron inmutables. Aunque en el siglo III a.C. el filósofo griego Aristarco de Samos había concluido que la Tierra giraba sobre su propio eje y orbitaba alrededor del Sol, este estudio de un universo heliocéntrico había quedado relegado en el siglo II después de Cristo, ante Ptolomeo de Alejandría, que sostenía que era la Tierra y no el Sol, el centro del universo. El sistema tolemaico se incorporó más tarde a la doctrina cristiana, en la que la Tierra y la vida humana eran la culminación de la creación de Dios. La versión geocéntrica fue aceptada universalmente en Europa hasta que el astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico intentó calcular las posiciones futuras de los planetas y descubrió que el cálculo era mucho más fácil si asumía que todos los planetas, incluidos la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. Entonces descubrió que esto explicaba el hecho observable de que en algunos momentos los planetas parecía que cambiaban la dirección y giraban en dirección contraria respecto a la Tierra. Consciente de que si arriesgaba la crítica o algo peor por parte de la Iglesia, Copérnico esperó hasta 1543, el año de su muerte, antes de publicar De las revoluciones de las esferas celestes, que recibió la desaprobación de católicos y protestantes. Pero después de su muerte, la teoría de Copérnico recibió el respaldo de las observaciones astronómicas detalladas. Esto condujo a Johannes Kepler a plantear que los planetas trazaban elipsis alrededor del Sol, en lugar de círculos. Más evidencias en el apoyo del sistema copernicano fueron aportadas por Galileo Galilei, que usó el telescopio que fabricó personalmente para observar las manchas solares y las lunas de Júpiter. El copernicanismo fue condenado formalmente por la Iglesia Católica en 1616 y en 1633 Galileo, enfrentado a la acusación de herejería, cuyo castigo era la hoguera, se vio forzado a retractarse de su apoyo a la teoría heliocéntrica y como consecuencia permaneció bajo arresto domiciliario el resto de su vida. Copérnico había estado ansioso por descubrir pruebas de que los autores antiguos habían propuesto un universo heliocéntrico y se sintió aliviado al encontrar referencias a dichas teorías en los textos de Cicerón y Plutarco. Los viajes europeos del descubrimiento de los siglos XV y XVI contribuyeron a alterar la perspectiva, como señaló el científico irlandés Robert Boyle en 1690. E incluso un marinero ordinario que viajase con Colón al Nuevo Mundo fue capaz a su regreso de informar a los hombres de cientos de cosas que no habían aprendido nunca con la filosofía de Aristóteles o la geografía de Ptolomeo. A principios del mismo siglo, el filósofo y estadista inglés Francis Bacon, a la luz de nuevos descubrimientos, había rechazado el viejo dogma de que los límites del globo intelectual se debían limitar a lo que era conocido por los antiguos. Bacon fue más allá al afirmar que la reciente invención de la pólvora, la imprenta y el compás magnético venía a demostrar que los modernos ya habían superado a los antiguos. Bacon fue el pionero del proceso de inducción, la formulación de las teorías generales derivada de las observaciones de lo que ocurre realmente en el mundo físico.
Esto contrasta con la deducción, en la que las conclusiones particulares se derivan de principios generales sin referencias a observaciones o experimentos. La deducción solo es válida en la ciencia si se fundamenta en las matemáticas. El propio Galileo lo había constatado y fue el primero en insistir el uso del análisis matemático en física, el nuevo método científico basado en la observación y la experimentación y anclado a la lógica implacable de las matemáticas, fue reivindicado triunfalmente en la obra de Sir Isaac Newton. El descubrimiento por parte de Newton de las tres leyes del movimiento y la ley de gravitación proporcionaron una explicación mecánica del universo. La mecánica newtoniana fundamentó los grandes avances tecnológicos que la siguieron, desde las máquinas de vapor hasta los cohetes espaciales, y a pesar de que las conclusiones de la relatividad y de la física cuántica, sus leyes siguen siendo válidas en la mayor parte de las escalas y para la mayoría de los propósitos prácticos. Y es que fue la ruptura intelectual de Newton, más que cualquier otro elemento, lo que estableció las bases de la Ilustración del siglo. Sobre todo, la revolución se basó en el descubrimiento de la razón como método de construcción del conocimiento, capaz de ser comprobado y puesto a prueba de análisis. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. No olvides seguir nuestro contenido. ¿O así era? Comenta. Nos vemos en el próximo video.